tardes, hermanos. Rubén me mandó un mensaje para decir cómo conocí a Dios y déjame una oración para los días miércoles que están con los jóvenes y con ustedes. Yo a Dios conocí hace bastante, pero conocí bien fue cuando estaba con Walter, que cuando estábamos de novio salíamos todo en un momento, me di cuenta que él y su familia iban a una iglesia y me preguntó si yo quería ir y le dije que sí. Fuimos un domingo a la mañana y vi cómo se reunían ustedes alrededor de la mesa en el medio con copas, y como que entendí cómo se manejaban y sentí que Dios estaba en el medio dando, no sé si su vida o qué, ¿no? Y me encantó y empecé a ir los domingos por la mañana y venía pero recontra contenta. Y después, cuando pasaba los meses, ya estaba, gracias a ustedes me saludaron, me empezaron a acercarme a ustedes. En un momento me acuerdo que Carla, no sé, se me acerca, me dice: mira, Ale, los sábados tenemos ACE, se reúnen adolescentes y quiero que vos estés. Bueno, empecé a ir los sábados por la tarde. Espectacular, jugábamos todos los días, hablamos un poco de Dios en la Biblia. También empezamos a contar nuestras situaciones lindas y feas que habían pasado ellos y también nosotros, ¿no? Y empezó a contarnos a veces sus vidas era toda de color de rosas y algunos no. Y nos empezamos a motivarlos a que nos contaran cosas que pasaban en su vida, las de ellos, de su familia. Y nos empezó a contarnos lo que estaba pasando. Y después empecé a ayudar a las chicas en la escuelita, que me encantó. Empecé en clase de mayores, con Carlos. Y después, bueno, empezó a dar hasta que fui, terminé como ayudante en 2 clases. Primero de los más chiquitos, que estaba Laura Mercado, Carla, Sabrina. Y fue bien hasta que en un momento entraron los nuevos directores. Parece que saben de qué estoy hablando. Me cambiaron, ven a ir, estar para abajo, me fui para arriba. Y tuve clases de Florencia y de Miriam. Y bueno, son chicos que hablaban todo el tiempo y yo trataba de calmar que hablaran uno por vez. Y lo logré, no sé cómo, pero sé. Y bueno, el momento más emocionante fue vos, Rubén, cuando yo estaba esperando a los chicos de la escuelita, si yo quería cantar en el coro. Y la sorpresa mía, es que sí, en un momento él me pregunta: ¿querés estar? Sí que sí. Empezamos a ensayar para casamientos, para el aniversario de nuestra iglesia. Y eso, poco a poco, Dios me hizo crecer. Y bueno, hasta el día de hoy estoy creciendo un poco a poco. Con el amor de mi familia, de mi hermano, de mi madre.
de todos los seres que amo. Y motivo de oración, recen por mí, chicos. No estoy en una situación no muy buena, pero sé que las oraciones de ustedes me van a fortalecerme más como persona. Bueno, este es el que me pidió Rubén. Que Dios les bendiga y cuídense mucho, ¿sí? Los quiero mucho. Les dejo un beso grande. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quería compartir en este momento el famoso Te cuento y te pido. Y en breve puedo decirte que si bien de chico hemos ido con mi mamá a una iglesia, pero a los 10 años un compañero de colegio, quizás algunos lo recuerdan, estando en cuarto grado, me invitó para ir a la iglesia. Y bueno, a los 10 años, junto con él, fuimos ahí a la iglesia en Bonich, a unas campañas de carpa que se estaban haciendo en ese momento. Y bueno, fue un fin de semana, estuvimos ahí con la escuela dominical, con las reuniones, y en una oportunidad, no recuerdo bien, creo que fue José Oswald, en una clase que daba José Oswald, que nunca me voy a olvidar, hizo un esquema con un corazón, con unos líquidos, mostrando lo que era el corazón sucio y mostrando lo que Cristo hacía cuando uno lo recibe en su corazón, cómo transformaba, cómo limpiaba su corazón. Y recuerdo que en esa oportunidad le entregué mi vida a Cristo. Si bien tenía 10 años, pero bueno, es como que entendía que debía haber un cambio en mí, y así lo hice. Y después, bueno, pasados los días, es como que en una reunión, domingo a la noche, yendo ahí a la iglesia, también con Higinio, en una de las reuniones de predicación, también ahí es como que comprendí un poco más de la necesidad que uno debe tener de aceptar a Cristo en su corazón, de que sin estar ahí, sin tener a Cristo en el corazón, no somos nada, ¿no? Y es como que una vez se necesita, siendo nuevo, de decir, bueno, voy a confirmar de nuevo. Y lo hice así, hasta que, bueno, concurriendo a la iglesia, yendo, creciendo, estudiando, con la ayuda de todos los hermanos, y ya después, pasados los años, con la necesidad de poder servir a Cristo, de colaborar en la iglesia, a la edad de 15 años me bauticé, empecé a trabajar en su obra, y puedo asegurarle que fue lo mejor que pude haber hecho, de haber conocido a Cristo, de haberle entregado mi vida, y poder trabajar para Él. Creo que hoy, si no tuviese a Cristo en mi corazón, si no estaría en sus manos, seguramente uno estaría perdido, buscando esa paz que uno necesita y que no la encuentra. Y es una paz que solamente Cristo nos puede dar, ¿no? El amor que Él nos dio, el amor que Él brindó al morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Entendí que Él murió por mí, murió por mis pecados, y que lo necesitaba, y así fue que le entregué mi vida a Él. Y te animo a que puedas comprender que Dios te ama también, y está esperando que si aún no tenés
lo tenés en su corazón, que puedas entregarle tu vida a Él. Y lo que puedo pedir, un poco sobre, creo que algo que lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia y en general, para que Dios pueda seguir fortaleciéndonos, dando esta paciencia y que no nos tiremos abajo, no nos desanimemos, que de esto vamos a salir de la mano de Él y que sigamos trabajando, que sigamos orando y que solamente en sus manos, confiando en Él, podemos estar bien, y que esto en cualquier momento va a salir y que pronto nos vamos a reencontrar todos juntos. Así que quería compartirle eso, le mando un abrazo a cada uno de ustedes. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Vamos a continuar hoy con el estudio que se comenzó ya hace miércoles atrás del libro de los Salmos. Nos corresponde esta noche analizar el Salmo número 15. Es un salmo breve, son 5 versículos, pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Un hermoso salmo, breve también, pero fíjense ustedes cómo comienza, con 2 grandes interrogantes y que marcan a un ser humano que necesita dar una respuesta o que está esperando una respuesta. Dice, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién habitará? Y el segundo interrogante es, ¿quién? ¿Quién morará? Y está hablando acá, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y en el segundo, ¿quién morará en tu monte santo? Son 2 preguntas que vienen bien a hacernos a nosotros, no solamente para el estudio de este salmo y de la antigüedad de Israel, sino también para un estudio que nos ayude en nuestra vida y en nuestro progreso espiritual. ¿Quién? Y aquí se menciona el tabernáculo y monte santo. Y algunos autores, estudiando esto, piensan que cuando se refiere al monte santo y al tabernáculo, se está refiriendo o trae como eco, como resultado de lo que está allí en 2 Samuel capítulo 6 y también en 1 Corintios capítulo 15 al 16. Allí David, ya rey, tiene la inquietud en su corazón de que en Jerusalén esté la sede de lo espiritual. Recordemos nosotros que el pueblo de Israel sale de Egipto, va por el desierto y allí, de acuerdo al modelo que Dios le da a Moisés, se levanta el tabernáculo, es decir, el templo portátil, aquello que los sacerdotes y los levitas debían armar y desarmar mientras el pueblo iba marchando en sus derroteros por el desierto. Y en medio del lugar santísimo de ese tabernáculo iba un arca. Todo esto era móvil, no solo por el desierto, sino que cuando el pueblo de Israel entra en Canaán, también no va a haber un lugar fijo para el tabernáculo. Había ciudades sagradas como la de Silo, estaba de pronto también en su importancia dentro de Israel, donde el tabernáculo estaba y allí estaba el arca de Dios. Ahora, cuando llegamos a esta época de David, este salmo pertenece a David, y David ya como rey quería centralizar el culto a Jehová en Jerusalén. Entonces vamos a ver que no se hace ya mención del tabernáculo, construido en el desierto, y sí lo que se va a transportar, se hace referencia en estas citas que hemos dado de Samuel y de Crónicas, es el arca de Dios a Jerusalén. Y allí ya estaba esperando una carpa especial preparada por David para alojar el arca de Dios.
Todavía no estaba el templo de Jerusalén, el templo va a ser construido por Salomón. David tenía gran interés en construir ese templo y Dios le dice que por haber derramado sangre no puede construir la casa a Dios. Pero David, en vez de amargarse, en vez de dejar a un lado este proyecto, él sigue acumulando todos los materiales, de madera, oro, las telas, todo, para que cuando el poder llegue a manos de su hijo Salomón, él reciba todo lo que su padre preparó para que él pueda levantar el templo. El gran ejemplo es de David. David no piensa, bueno, si yo no lo puedo hacer, otro lo hará, y no colabora. Por el contrario, David colabora desde un principio. Yo no lo puedo hacer, lo hará otro, pero yo voy a colaborar, a juntar todo aquello que es necesario para la construcción del templo en Jerusalén. Ya tenemos una lección nosotros. ¿Qué ejemplo de este hombre de Dios? Que como así podemos apuntar debilidades y defectos, también tenemos que apuntar y marcar esta gran distinción. A David le importaba la obra de Dios. Él todo lo hacía no para su lustre personal, sino pensando en que el reino de Israel era el reino de Dios. Y él como rey tenía que construir y trabajar y preparar el terreno en su época para aquellos otros que seguirían detrás de él. Y acá se dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Está diciendo aquí el salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Tabernáculo, bueno, ya quedaba allí en desuso el que nosotros siempre conocemos, pero va a tener un tabernáculo nuevo, una carpa nueva que David levanta. El monte santo, ¿cuál era? También David lo provee. Así, al terminar el libro de Crónicas, está la narración de cuando David encuentra a Arauna Jebuseo, un antiguo habitante de Jerusalén, no israelita, que tenía un hermoso terreno en lo que hoy está emplazado el templo de Jerusalén, actualmente en ruina o en reconstrucción, pero el templo de Jerusalén estaba allí, va a ser emplazado en ese lugar, en el terreno de Arauna Jebuseo. Y este hombre, temeroso de Dios, aunque no era israelita, le ofrece a David, toma el terreno, levanta el templo de Dios. Y dice, no acepto regalos, no pagaré, yo voy a pagar lo que prometí. Si me he comprometido a cumplir con Dios, es algo que yo debo afrontarlo, que yo deseo pagar y afrontar para la obra de Dios. Otra lección también importante. No daré a Dios lo que no me cueste, le dice. Ese es el resumen de David a este Arauna Jebuseo. David tenía como rey facultad para aceptar esa donación al rey. David podía aceptarlo o hasta incluso podía embargar el terreno, apropiárselo como rey. Pero sería un rey injusto. Él quiere pagar lo que ha prometido, lo que le cueste. Si prometió, él no quiere que otros se lo paguen, él lo quiere pagar. Qué buena lección. ¿Cuántas veces nosotros en la obra de Dios queremos hacer cosas, pero claro, nos cuesta, cuando le prometemos a Dios, pagar nuestra promesa? Y queremos tal vez cumplir con Dios de acuerdo a lo que otros podrían ayudarnos, y no nosotros hacer el sacrificio. No nos acostumbremos simplemente a pedir y a pedir. Mejor es dar que recibir, dice la palabra. Y el Señor nunca será deudor de nadie. Pero avancemos con estos versículos. Es decir, que aquí en este salmo hay una pregunta. ¿Quién habitará el templo de Dios portátil, que todavía existía, estaba allí? ¿Y quién subirá al monte santo, a Sion, a la Jerusalén, como diríamos nosotros? Hablar del monte santo era el centro de la adoración de todo hebreo. Pero acá está la pregunta, ¿quién? ¿Cuántas veces nos cuestionamos nosotros? ¿Somos capaces? ¿Estamos preparados para hacer una tarea? ¿Estamos predispuestos a ir y cumplirla? ¿Quién irá también? Dice allí el apóstol, ¿quién irá? ¿Quién habrá que les predique el mensaje? Tenemos un mandato que cumplir. Ya no es levantar el templo está levantando nuestros corazones
El Señor hizo la obra tremenda en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados y nosotros somos morada, habita en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, tenemos que cumplir el mandato de ir, aunque nos cueste, aunque tengamos que hacerlo mal. Pero claro, ahora, después de esto, el salmista dice, bueno, ¿cuáles serían las características de aquellos que tienen que ir? Pero pensemos también que el texto de este salmo, en parte se repite también en el Salmo 24, aquel que comienza: alzaos puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte en batalla. Dice el Salmo 24 en los versículos 3 a 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Qué hermoso. Es un breve resumen también de este Salmo 15. Aquí está dando una gran preocupación. Y hay que dar una respuesta a estas dos preguntas. ¿Quién subirá? ¿Y quién estará en el lugar santo? Ya ahora acá nos habla solamente, no solo quién morará, sino quién estará ocupando ese lugar en el templo, en el lugar santo. También el Salmo 43, en el versículo 3 y 4, da muy brevemente un reflejo también de este Salmo 15 y de estas dos preguntas, porque dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Es decir que en todas las escrituras, especialmente en estos salmos, se evidencia la preocupación por los autores bíblicos del arca y del templo de Dios, o sea, tabernáculo, tienda o un templo sólido como el que construye Salomón. Pero está la preocupación tanto para el monte santo donde se edifica el templo como para el arca de Dios que está guardada allí en el tabernáculo y en el templo. Está la gran preocupación: ¿quién puede hacerlo? ¿Qué condiciones tiene que tener aquel que quiere entrar en el tabernáculo, aquel que quiere subir y morar en el monte santo? Es decir que en la antigüedad, para disfrutar y tener un privilegio espiritual y ocupar una posición espiritual en las cosas de Dios, había que tener ciertos cuidados. Entonces, esto también lo podemos comparar con nuestras vidas, con nuestra posición como creyentes y como miembros de la congregación de la Iglesia de Cristo y de la Iglesia local del Señor. ¿Estamos preparados? ¿Qué pide Dios de nosotros? No nos pide todos los largos datos que están allí escritos en el Antiguo Testamento, y en la Torá, y en el Levítico, en el libro de Números, y en Éxodo también. No nos pide tanto detalle. En estos 4 versículos restantes nos da la clave, la fórmula para que nosotros podamos estar preparados para que cuando sintamos la pregunta ¿quién irá?, podamos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dice entonces el versículo 2: el que anda en integridad, ¿quién irá? Y la respuesta es: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Notemos esto. Ante la pregunta ¿quién irá?, hay 3 verbos acá: el andar, el hacer y el hablar. No podemos solamente querer significar un privilegio de trabajo, de espiritual y de vida de comunión con el Señor y estar en los lugares altos solamente con nuestro hablar. Aquí nos enseña que tenemos que andar y hacer y hacer. Andar, dice acá, en integridad. Esto nos remite al conocido pasaje de Gálatas capítulo 5, refiriéndose al fruto del Espíritu, y diciendo: si andamos en el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Es decir, si andamos en integridad, hagamos también en justicia todo lo que Dios nos pide y hablemos verdad en nuestro corazón. Es fácil a veces decir soy íntegro.
La palabra de Dios nos dice que la Escritura es útil a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esto es tener que andar en integridad. Pero también nos pide acá que hacer justicia. No que nos convirtamos en la ley. No somos dignos de dictar ley. Pero sí en justicia y en santidad de vida debemos practicar y hacer. Pero el último requisito, habla verdad en su corazón. Yo creo que muchos de nosotros tenemos experiencia de todos aquellos que siempre hablan. Y a veces como seres humanos hablamos por demás. Y que a veces con nuestras palabras hablamos de tal manera que embelezamos a los que nos escuchan. Pero acá no nos pide como requisito el hablar verdad según nuestro parecer, sino el hablar verdad en nuestro corazón. No la verdad que podemos hacer creer a los demás. Qué palabra, qué bien, qué buen corazón que tiene, qué buen corazón que tiene. No. Hay que evidenciarlo. ¿Qué es lo que se tiene verdaderamente en el corazón? Del corazón mana la verdad, la justicia, la vida, el verdadero sentir de lo que somos en el Señor. Así que a Él no le podremos engañar. Sigue diciendo luego el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. 3 condiciones practiquísimas. Hasta parece algunas muy simples, pero son tremendas. El que no calumnia. La calumnia a veces es aquello que se habla por debajo, que parece que ni movemos los labios o los gestos que hacemos, y con eso ya estamos mostrando una condición mala de tratar de menoscabar a otro hermano. La calumnia es también aquello que es mentira, y el padre de la mentira es Satanás. Por eso en el griego el término así, calumnia, es diabolos. Y fíjense qué identidad. Aquí hay una condición, para estar en condiciones de subir al monte de Dios, para habitar en el tabernáculo de Dios y poder estar con el arca de Dios. La condición, ¿cuál es? Seamos fieles a Él, no calumniemos, no nos prestemos a los planes del diablo. Pero también sigue diciendo, ni hace mal a su prójimo. Recordamos la parábola del buen samaritano. ¿Quién fue el que estuvo más cerca, más prójimo de aquel herido, de aquel que necesitaba ayuda? El que estaba considerado por los demás más lejos. Pero era un hombre, ese que estaba más lejos y que no se lo quería, porque no era de Israel, era un samaritano, alguien que se quería apropiar de la fe de Israel, según ellos pensaban. Este hombre tenía un buen corazón y se enterneció su corazón, se conmovió, fue movido a misericordia cuando vio a aquel hombre caído. Y entonces acá dice, ni hace mal a su prójimo. Tengamos cuidado. El que está más cercano a nuestro, aquel que merece nuestra ayuda, necesita ayuda, no que lo perjudiquemos. Después también dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. No está hablando de su hermano, no está hablando de aquel que tiene su fe, de su vecino. ¿Cuánto más nosotros tendríamos que estar atentos para no admitir reproches de nuestro hermano? ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar atentos para no aceptar, ni escuchar, ni repetir lo que son reproches, lo que son calumnias hacia aquel que es mi hermano en la fe? Como nos enseña la palabra de Dios allá en Gálatas también, sobrellevar la carga los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. No reprochemos a nuestros hermanos, amémosle y ayudémosle a soportar las cargas, diciendo todo en verdad. Si esto lo tenemos que hacer con un vecino, con aquel que está cerca nuestro, porque no es de nuestra familia, ¿cuánto más con aquellos que son de nuestra familia en la carne y de nuestra familia en el Señor? Cuidado. Por eso este versículo 3 es interesante. Tenemos que controlar nuestra lengua para no calumniar. Allí Santiago está diciendo que la lengua es un fuego tremendo. Mata. La lengua mata. También tenemos que cuidar de nuestro prójimo,
aunque no nos guste, aunque nos parezca que a lo mejor no merece conmiseración nuestra. Está cerca, está ahí tendido, está menesteroso, ayudémosle. Sigue el versículo 4 y dice aquí entonces, ¿quién irá? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dos cosas importantísimas que hacen a todo lo que es la conducta moral del creyente, en la antigüedad y en todo tiempo. Hasta ahora, si ustedes prestan atención, en los versículos 2, 3 y 4, se presentan requisitos para el aspecto moral y espiritual de un creyente. Y aquí está diciendo, ¿a quién? ¿Quién irá? ¿A quién? ¿Quién? A aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. El vil es menospreciado. Coloca en su verdadero lugar cuál debe ser nuestra situación con aquel que está viviendo en el pecado. Muchas veces por la condición social, otras veces porque tiene un beneficio que nos podría dar a nosotros. Al que está en pecado y al inconverso, nosotros, ¿qué le hacemos? No le decimos, no le predicamos el mensaje, no lo exhortamos o lo consideramos demasiado, por demás. Y es capaz que menospreciamos a un hermano de la fe, fiel y sincero al Señor. Pongamos las cosas en su lugar. No seamos como los fariseos, aquellos hipócritas que se sentaban en los primeros lugares, y atrás tenían que ir aquellos pobres de Israel en las sinagogas. No. Porque eso es también ver con nuestros ojos al vil y ponerlo en el lugar que nos corresponde. Tenemos que orar por todos los pecadores, tenemos que orar por los inconversos, tenemos que orar por aquellos que están en conducta inapropiada delante de Dios y de los hombres también. Pero no por eso tenemos que dar categoría de gran Señor, porque están viviendo en vileza. Nosotros no aprendamos a dar una categoría de trato por lo que el otro me podría dar a mí, porque eso también es un pecado en nuestras vidas. ¿Quién irá? ¿Quién podrá entrar al Monte Santo, subir al Monte Santo? ¿Quién podrá estar frente al arca de Dios? ¿Quién? Aquel que coloca las cosas en su lugar y pone en primer término en honrar a Dios siempre, y aquellos que son viles los pone en un segundo término. No se deja influenciar ni quiere ni pretende nada de ellos para estimarlos mejor. Pero sigue diciéndote después también, pero honra a los que temen a Jehová. La palabra nos enseña, yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y ahora acá es un pedido. Decimos un pedido porque está en el libro de los Salmos, de una manera poética expresado, pero es un mandato. Pero honra a los que temen a Dios. Como siempre decimos, no es el miedo, no es el temor humano, es el respeto reverencial y el reconocimiento de la presencia de Dios a cada instante. Y aquellos que hemos nacido en ambiente cristiano, aquellos que somos de familia cristiana, tenemos que tener un temor consciente de parte de Dios, delante de Dios. Cuando como creyentes, tal vez jóvenes, pensamos cosas feas, nos estábamos olvidando de tener temor, respeto reverencial, porque Dios estaba presente en nuestras vidas, aunque no lo veíamos. Por eso acá está diciendo, pero honra a los que temen a Jehová. Honremos a aquellos hermanos que nos dan ejemplo porque son temerosos de Dios. No los menospreciemos ni nos burlemos de ellos. Por el contrario, los que verdaderamente sabemos que temen a Dios, que honran a Dios, deben ser honrados, porque eso nos hará a nosotros un gran beneficio espiritual también. Pero dice, y termina en el versículo 4, entonces todo lo que es aspecto moral, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aún cuando nos comprometamos y con nuestra palabra y nuestro testimonio nos perjudiquemos, si estamos diciendo la verdad y cumpliendo con lo que el Señor nos manda, que tú sí sea sí, tú no sea no, no cambiemos. No debemos cambiar. Así como Dios no cambia, siempre igual y siempre fiel,
nosotros tenemos que vivir en integridad, como decíamos en el versículo 2, en justicia y en verdad. Y por sobre todas las cosas, tener presente que el Señor nos está mirando. Y si tenemos que testificar, y ese testimonio va en contra nuestra, porque tenemos que decir que lo que vimos no nos conviene o nos perjudica, hagámoslo. Porque no debemos cambiar nuestros conceptos, nuestra forma de ser por una conveniencia. Y así como Dios no cambia, Él quiere también que nosotros no cambiemos nuestra condición de hijos de Dios y que vivamos en integridad. Llegamos así al último versículo, y ya se nos fue el tiempo. Dice, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El cohecho sería una simple forma, como diríamos hoy, de coimear, de dar un dinero para hacer algo, o que otro nos ofrezca a nosotros para nosotros beneficiarlo al extraño. Está mal. Esto es a veces cuando vemos que nosotros hemos perdido algo y queremos recuperarlo, lo queremos recuperar de acuerdo a nuestra viveza criolla, de acuerdo a nuestro sentido de lo que estamos viviendo y lo que nos conviene a nosotros. Pero no estamos cumpliendo con el testimonio que Dios quiere. Y esto es también acá en el aspecto de la sociedad, en la vida diaria. Así como tenemos que tener conceptos morales que hemos visto hasta ahora que hacen la vida espiritual. Ahora aquí este versículo 5 nos ubica perfectamente en lo que es la vida diaria en medio de nuestro ámbito social. En el trabajo, en el mundo, en el vecindario, con la familia, en la sociedad en la que nos movemos. No debemos admitir nada que es un delito, nada que es una injusticia, aquello que es un cohecho. Y ni tampoco, como dice acá, quien su dinero no dio a usura. Sí, puede subir al templo de Dios, al monte santo. ¿Quién? Aquel que con su dinero no lo puso para explotar a otros, para otros. A veces queremos nosotros vivir a costa de los demás, porque nos falta algo y deseamos. Pero aquí tenemos el encuentro de aquello que es lo que el Señor nos da. Tenemos que hacerlo rendir, para gloria y honra de su nombre, pero no para beneficio nuestro. Y tenemos que hacerlo rendir sin usura, sin explotar a aquel que está necesitado. Aquel que está necesitado. Así como tenemos que multiplicar nuestros talentos, y así como está esa parábola que nos enseña algo que el Señor nos da, lo tenemos que multiplicar. Todo eso tenemos que multiplicarlo en verdad, en justicia, en santidad de vida. Y cuando estamos dando algo a otro, no lo estamos explotando, ni esquilmando, ni poniendo en apuro. Porque esto es lo que quiere Dios. Y por eso está diciendo, ¿quién su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho? Debemos tener una conducta limpia, perfecta, de testimonio sano y limpio delante del mundo, del ambiente donde nosotros nos movemos continuamente. Y por eso termina el Salmo de esta manera. El que hace estas cosas, es decir, todo, en lo moral y en lo social, el que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Está el premio de una vida que sabe relegar y cumplir las cosas que Dios quiere. No caer, no resbalar, y dice acá, jamás. Está el Salmo 62, donde allí el salmista habla de que Dios es mi refugio, no resbalaré mucho. Más adelante dice, Dios es mi refugio, no resbalaré. Y luego dice, Dios es mi refugio. Llega a la conclusión que el creyente que guarda los consejos de la palabra de Dios, el creyente que honra a la palabra de Dios y al Dios de la palabra, una vez que haya rebalado una vez, no va a caer. Si toma a Dios como su refugio. Aquellos que toman conciencia de que Dios es nuestro refugio y pronto auxilio en las tribulaciones, en todo momento, se cumplirán las palabras finales del Salmo 15. No resbalará jamás. Oremos al Señor para que pongamos estas palabras en nuestro corazón. Para que cuando escuchamos quién, digamos, Señor, aquí estamos. Déjame subir al Monte Santo. Y si hemos cumplido estos consejos de Salmo 15, estaremos allí en las alturas y no resbalaremos
jamás. Si bien la palabra nos dice que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, para no caer, tengamos en cuenta estos consejos del Salmo, de la palabra de Dios, y no rebalaremos jamás. Que el Señor nos bendiga.